con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos, junto a nuestro gran productor Miguel Zavala vamos a estar en la conducción de este programa. Bien, y una semana en la que tenemos expectativas aún alimentadas después del discurso de la presidenta Dina Boluarte para saber cómo irá la economía en el entorno de la minería, porque es importante salir un poco del enfoque que nos ha dado el ministro Rómulo Mucho respecto a los proyectos de Brownfield, que son los de reposición, para ver si tenemos alguna esperanza de ver los proyectos Greenfield, es decir, los nuevos proyectos mineros que tienen que salir adelante. Y para ello vamos a contar con la presencia de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y también director de Vidensa Instituto, para analizar este aspecto. Así es, César. Bueno, también tendremos la presencia de Eric García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para comentar y nos indica cómo van las finanzas de Petroperú, luego del mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte, en la cual ha indicado que va a haber una etapa de reestructuración y austeridad. Vamos a ver qué pasará con esta entidad estatal. Efectivamente, el directorio presidido por Oliver Stark, al parecer de muchos analistas, está haciendo las cosas bien, está con horizonte. Por primera vez después de muchos años vemos en Petroperú quizás alguna posibilidad de que esa reestructuración llegue a buen puerto. Vámonos inmediatamente con las noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La brasileña Nexa Resources, operadora de la mina subterránea de zinc más grande del Perú, Cerro Lindo, reportó un destacado desempeño financiero en el segundo trimestre de 2024. Los ingresos netos alcanzaron los $736 millones, un aumento del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados por los precios elevados del zinc y mayores volúmenes de ventas. El vicepresidente y gerente general de Bear Creek Mining, Andrés Franco, afirmó que el proyecto Corani en Puno tiene como aspecto clave el lograr que la mayoría de sus actividades se realicen con proveedores peruanos. Además, Franco afirmó que actualmente están evaluando el escenario de los proveedores del país y van a invitarlos a participar en una exposición donde también les detallarán lo que requieren para el trabajo a realizarse en la zona ubicada alrededor de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. El jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, Antonio Mendoza, indicó que tienen el compromiso y el objetivo de madurar y sacar adelante los 51 proyectos mineros que tienen en cartera, los cuales se engloban una inversión de $54.556 millones. En ese sentido, a fin de viabilizarlos, reveló que en el MINEM se está trabajando mejoras a la normativa ambiental, minera y social. Gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestro estudio el exministro de Economía y Finanzas, el doctor Luis Miguel Castilla, que también es director del Instituto Vidensa. Con él vamos a hablar acerca de los impactos que ha tenido los anuncios en temas económicos de la señora presidenta Dina Boluarte el 28 de julio sobre la minería. Miguel, siempre un gusto recibirte aquí. Encantado, César. Bueno, el panorama, la verdad, deja mucho que desear, y tú lo has escrito constantemente en el diario Gestión, que te seguimos tan cercanamente. En realidad, pareciera que la presidenta Boluarte se llena de un entusiasmo a veces muy, muy frágil, ¿no? Porque no está corroborado ni siquiera por los ingresos públicos, los ingresos fiscales, dado que el Parlamento se ha dedicado a perforar pues, el sistema político. Pero quisiéramos saber y conocer tu impresión, digamos, lo bueno, lo malo, lo feo del anuncio en materia económica. Creo que la presidenta, desde que inició su mandato, no tiene una lectura clara de cuál es la percepción ciudadana y su capacidad de transmitir mensajes que efectivamente cambian las expectativas. Lo bueno es que no hay ningún tipo de complejo de promover la inversión privada, por lo menos en la retórica oficial al más alto nivel. Se ratifica que cerrar brechas a través de asociaciones público-privadas es la forma de hacerlo. Proinversión ha tenido una buena actividad, eso es muy destacable. Creo que en el sector minero hace una clara apuesta
por materializar proyectos y eso es distinto a lo que ocurría hace 5 años, donde la minería era una ausencia, una omisión de discursos presidenciales porque se veía como políticamente incorrecto. Le da un énfasis a la infraestructura que creo que es bueno y de ahí creo que el mensaje comienza a entrar en el área más de las tierras movedizas, porque trata de abarcar demasiado tema, demasiada promesa, cosa un poco, una menudencia en anuncios y un mensaje tan largo, tan extenso, pierde la efectividad de centrar pues, en 4 o 5 ejes puntuales con medidas reales. Y hay omisiones. Omisiones tienen que ver con, creo yo, una tratativa mucho más efectiva respecto a la minería ilegal, que sigue avanzando, respecto a la inseguridad ciudadana, que es un gran impuesto que hoy día mina el pilar básico del capitalismo popular que está sujeto a extorsiones, a pagos. Entonces, y la omisión para mí, como economista, la más grande, es que promete mucho, pero no dice cómo va a darle viabilidad financiera a sus promesas. Entonces, creo que es un discurso que nuevamente perdió la oportunidad de engancharse con la población, pero que hay que rescatar que ciertamente hay mensajes positivos en la promoción de la inversión privada en particular. Luis Miguel, como tú mismo lo has mencionado, sorprendió, ¿no?, que la presidenta Dina Boluarte hablara de minería y del efecto dinamizador, pero sorprendió mucho más el respaldo que le ha dado el gobierno al proyecto Tía María y los beneficios que traerá para Arequipa, las comunidades del Valle del Tambo y para el país en general. ¿Te sorprendió este anuncio del respaldo del proyecto Tía María? Y también hay preocupación de que todo esto quede en palabras, ¿no? ¿Cuál debe ser ahora de aquí en adelante la labor del gobierno respecto al sector minero? Bueno, se muestra que es una presidenta que está en sintonía con el ministro del sector, porque el ministro del sector lo ha promovido sin titubeos un proyecto tan importante como Tía María. Yo presumo de que se ha ido avanzando, creando las condiciones, especialmente a nivel de los actores locales, para que mitigar conflictividad social. Es un proyecto que se torna emblemático porque cumplió con todos los requisitos formales, pero que no obtuvo pues, la famosa aceptación social. Creo que hoy día estamos en mejor posición que en el pasado, pero creo que lo central es que la empresa avance con su proyecto de crear una represa que le dé acceso a recurso hídrico, se dice para irrigar 11.000 hectáreas, beneficiar a 5.000 agricultores, y esto debe empezar lo más pronto posible. Creo que los mensajes son adecuados. Ahora manejar y mitigar riesgos va a ser la tarea principal, que debe ir más allá de lo que el Ministerio de Energía y Minas o el gobierno quiera, sino tener un convencimiento más proactivo de parte del gobernador, que se ha mostrado, yo creo que relativamente tibio, y obviamente actores locales que muchos son importados, no vienen necesariamente de la zona de influencia, pero me alegra que se la juegue por algo. Yo he sido muy crítico del gobierno de no querer generar olas con anuncios. Ahora lo importante es que acompañe y que genere esta mayor aceptación para un proyecto que es tan emblemático para el país. En el corto plazo tenemos más que todo la ejecución de los proyectos brownfield, es decir, la reposición de muchas unidades mineras, esta Quellaveco, ampliación, está Corani, está Chalcobamba, en fin, los ha mencionado la presidenta, y el ministro Rómulo Mucho también ha señalado eso, poniendo atención en que tenemos esta serie de reposiciones, pero que tenemos que apostar también a los proyectos y a las propuestas Greenfield, es decir, a las nuevas inversiones, porque hay que abrirlas. ¿Tú piensas, Miguel, de que hay espacio para ello en el mediano plazo, en el corto plazo, tal como están yendo las cosas? Bueno, Tía María es un proyecto Greenfield. Zafranal es otro que es Greenfield. Y los dos en Arequipa y están en vías de, ojalá, finalmente materializarse. Entonces creo que tiene que haber una mayor apuesta respecto a crear las condiciones para que estos proyectos se den. Y esto se va a dar en función de la capacidad del Estado, sus 3 niveles y de la empresa, de solucionar algunos problemas que son claves, que impiden que muchos de estos proyectos se den. Un factor es el acceso
al recurso hídrico. Correcto. Cajamarca, por ejemplo, que sabemos que es la región que tiene el mayor potencial minero en el país, ahora se ha vuelto a conversar de darle viabilidad a la presa de Chonta, y eso podría darle agua a la ciudad de Cajamarca y habilitar una mayor aceptación a la región que es más rica en el país, en cobre, en oro. Entonces creo que va a depender de la capacidad estatal de justamente cerrar estas brechas y como se dice coloquialmente, callar en la boca a aquellos que enarbolan banderas contrarias a la explotación racional de nuestros recursos naturales, encarando estas falencias y esta falta de agua para justamente viabilizar muchos proyectos greenfield, porque el potencial es enorme, pero va a depender de esta efectividad de la acción público-privada para viabilizar proyectos y conseguir la famosa aceptación social. Claro. Rómulo, mucho hace unos días ha mencionado que el tema del combate a la minería ilegal debe estar a cargo del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. En el discurso también de la presidenta Dina Boluarte mencionó algunas acciones aisladas, ¿no?, respecto a la lucha contra la minería ilegal. ¿Esperabas más en el discurso de que mencionara alguna estrategia ya concreta sobre combatir la minería ilegal? ¿Y qué podríamos aportar, ¿no? O sea, es decir, al no haber un plan del gobierno claro para ese combate como lo hay contra el narcotráfico, ¿se deben ya de una vez poner una estrategia sobre la mesa de combate a la minería ilegal? Sin duda, Miguel, y tiene los elementos, y me sorprende que la presidenta no lo haya mencionado. Por ejemplo, una parte importante tiene que ver con saber distinguir la minería ilegal de la pequeña minería, la artesanal, que existe de épocas milenarias y que va a seguir operando. Y en este sentido, procurar un esfuerzo de formalización que prescinda obviamente del reinfo, sino que construya sobre una política más moderna de incentivos. Y un factor que es esencial en esta lucha contra la minería ilegal que no ha sido mencionada y que urge es que la competencia de fiscalización de la pequeña minería, que después deviene muchas veces en ilegal, recae en gobiernos regionales principalmente. Uno habla con el Ministerio de Energía y Minas y dice, no, eso no depende de mí, depende de los gobiernos regionales. Entonces, creo que un debate respecto a las competencias de ese nivel de gobierno se torna fundamental para no solamente fiscalizar las áreas de extracción, sino toda la cadena, incluidas las plantas de beneficio, donde está el eslabón más complejo de la actividad ilícita vinculada a la minería. Entonces, creo que es fundamental tener una visión integral respecto a ello, no solamente el garrote, la interdicción o la participación de las Fuerzas Armadas, sino una tarea mucho más efectiva de ver quién es competente en qué y qué cosas fortalecer, mirando toda la cadena, o como bien dice la Sociedad Nacional de Minería, la trazabilidad del oro ilegal es fundamental encararlo para tener políticas más efectivas y luchar contra este flagelo. Un error metodológico en el discurso de la presidenta Boluarte fue justamente colocar en el mismo contexto la promoción de la nueva ley, ¿no es cierto?, para la pequeña minería, para la minería artesanal, conjuntamente con una mención, por supuesto, con un saludo a la bandera, al combate de la minería ilegal. Y eso genera precisamente confusión dentro de la lógica que tú nos estás explicando. Concuerdo plenamente, porque ese es un capítulo que merituaba un abordaje mayor, y una cosa es luchar contra ilícitos, y ahí es la fuerza del imperio de la ley. Correcto. Y otra cosa es viabilizar una actividad que debe ser formalizada y que existe hace muchos años, es milenaria en el país. Y eso requiere obviamente un cambio, una estrategia distinta y procurar no solamente incentivos, sino mayor presencia estatal y nuevamente configurar que este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo puede ser una punta de lanza para lograr avances reales y no este mal uso del reinfo, que lo que ha sido es darle un velo de legalidad a actividades que depredan el ambiente y que tienen pues una connotación social y económica perversa para el país en el largo plazo. Miguel, como siempre es muy grato tenerte en Rumbo Minero, se quedan muchas preguntas más, pero
Gracias a Dios contamos siempre con tu amable participación y podemos seguir sobre todo conversando ya en la evolución que vayamos viendo de los impactos económicos en la minería en lo que resta del año. Muchísimas gracias. Muy amables. Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros. Él también, y lo recuerdo, es director de Vidensa Instituto. Vámonos con Gabriela Chicoma y más información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfish Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. ¡Qué rico! Bien, y en nuestro bloque internacional American Mining nos conectamos como siempre desde Wall Street, Nueva York, con José González, quien además es responsable editor de la sección internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, como siempre, un placer estar en contacto contigo. Igualmente, César, encantado. Ha sido una semana bastante angustiosa desde la perspectiva de algunos por esta volatilidad que mostraron algunas bolsas de valores, principalmente la de Estados Unidos, luego la de Japón en Asia, y esto a consecuencia de también un desorden, digamos, dentro del ámbito financiero, por las expectativas del crecimiento, las tasas de interés, en fin, una serie de factores. Esto en realidad, como lo han sostenido ya algunos economistas, no tenía ningún sustento en el tiempo, pero de todas maneras cabe preguntarte si ha afectado en algo las expectativas que hay en torno a las cotizaciones de los metales y los impactos que han podido tener colaterales también sobre este asunto. Es así, César, como lo mencionas, la corrección de los mercados bursátiles del lunes 5, en lo que se ha dado a llamar otro lunes negro en virtud del crash de octubre de 1987, empezó en Japón. La Bolsa de Valores de Tokio, que venía experimentando un renacimiento luego de años de permanecer marchita, sufrió una caída del 12.4%, luego que el Banco Central del Japón anunciara un incremento en las tasas de interés. Según Barron's, ese lunes y por tercer día consecutivo, las acciones estadounidenses se vieron afectadas con una caída del 3% en el S&P 500, más del 8% desde su máximo histórico de mediados de julio y de 3.43% en el Nasdaq, que concentra las acciones tecnológicas, que ha caído 13% desde su máximo histórico. ¿Qué sucedió además del Japón? Como suele suceder en estos eventos bursátiles, y como menciona, se trató de una concatenación de factores que generaron la tormenta perfecta. Las grandes tecnológicas, las 7 magníficas, como se les dice, anunciaron resultados menores de lo esperado. Estamos en la época de resultados corporativos del segundo trimestre que se anuncian en el tercero. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés y no las bajó como el mercado esperaba. Una serie de indicadores macroeconómicos mostraron cifras industriales débiles, baja contratación, menor inflación de lo esperado en el mes de julio y un aumento inesperado en las tasas de desempleo. Para colmo de males, Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, reportó que había vendido aproximadamente la mitad de su participación en Apple Computers durante el último trimestre. La combinación de estos factores fue interpretada por los inversionistas como una señal clara de recesión, ante la cual había que reposicionar carteras
de inversión generando la corrección. El reposicionamiento de los inversionistas también afectó el petróleo y las materias primas duras asociadas al crecimiento global. El crudo Brent perdió $2 para llegar a $75 por barril, uno de los niveles más bajos en los últimos 12 meses, con el cobre llegando a $3.90. Recordemos que viene de $5.20 en su pico este año y por debajo de los $4 considerados el nivel de soporte del metal vinculado a la actividad industrial global. El oro, por el contrario, recuperó parte del terreno perdido en las últimas semanas, cotizando $2.403 la onza en su calidad de refugio. Durante la semana, los mercados bursátiles recuperaron sus niveles de cotizaciones, no así los contratos de petróleo o metales, subrayando que si bien las economías globales no están actualmente en recesión, bien podrían estarlo en los meses por venir. Secularmente, el precio del petróleo debería recuperarse y el del cobre debería subir. Sin embargo, la coyuntura, César, por temores recesivos o desaceleración económica, particularmente en los Estados Unidos, bien podrían seguir afectando los metales y los minerales. José, ya estamos a puertas, ¿no? A realizarse del 11 al 13 de septiembre el Expomina Perú 2024, el evento minero más importante de este año. Y en el marco de Expomina también se va a realizar, obviamente, como saben todos los amigos televidentes, el tema de Confemín. Y uno de los congresos que se va a realizar es el Congreso de Hidrógeno Verde y Energías Alternativas. ¿Puedes indicarnos, por favor, quién lo lidera y cuál será la temática de este congreso? Un placer, Miguel. Según la Coalición para el Hidrógeno Verde, el hidrógeno se ha utilizado en forma segura durante décadas en aplicaciones industriales como la fabricación de semiconductores, la producción de fertilizantes y la refinación de petróleo, con un consumo de más de 94 millones de toneladas al año en todo el mundo. Hasta la fecha, la gran mayoría del hidrógeno utilizado en aplicaciones industriales se ha producido a partir de combustibles fósiles. Hoy, sin embargo, el hidrógeno verde se puede producir a partir de recursos renovables, como la energía solar, la de biomasa, la eólica, y puede sustituir a los combustibles fósiles en algunos de los sectores más contaminantes y difíciles de electrificar, como transporte pesado, aviación, marina mercante, manufactura, agricultura y energía. Atendiendo a tales innovaciones, el Congreso de Hidrógeno Verde y Energías Alternativas busca enfocarse en los cambios que se vienen produciendo en la matriz energética mundial, con especial énfasis en el hidrógeno verde como una alternativa clave para la descarbonización y la mejora de la eficiencia energética global y el potencial que tiene el Perú, dada su posición geográfica y sus recursos naturales, en producir hidrógeno verde, no solo para el uso doméstico, sino para exportación. El foro lo preside Brenda Noviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Nos vemos en el Centro de Exposiciones del Jockey del 11 al 13 de septiembre. Estupendo, José. Muchísimas gracias, como siempre, por este reporte y estaremos enlazados la próxima semana contigo nuevamente. Así será. José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero desde Wall Street, Nueva York. Y usted ya sabe, puede acceder gratuitamente a la revista Rumbo Minero solamente recurriendo al internet, accediendo a su cuenta www.rumbominero.com. Toda la información que usted ha escuchado en boca de José González desde los Estados Unidos también encontrará un resumen específico y sobre todo también los alcances que tienen de los nuevos anuncios que hay en torno al sector minero. No se olvide, Rumbo Minero, accede usted gratuitamente, www.rumbominero.com. Miguel. Así es, César. Es hora de dar pase al bloque de activos mineros AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente.
este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcavalle, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en La Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de presentar en este bloque al señor Eric García Portugal, quien ha sido director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Con él vamos a tratar el tema de las finanzas de Petroperú. Eric, un placer tenerlo acá en nuestro programa. Un gusto y gracias por la invitación, César. Miguel, un gusto. Vamos a partir de los anuncios formulados por la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio respecto a este tema. Petroperú no será privatizado, Petroperú ingresa a un proceso de reestructuración, hay un planteamiento del directorio en esa línea y lo que queremos saber es si realmente hay una base como para poder llevar a buen puerto esta llamada reestructuración. Bueno, ya el directorio ha dado los primeros pasos. Creo que lo más importante que hizo este nuevo directorio fue darnos a conocer a todos los peruanos en qué situación está la empresa, ¿no? Claro, sinceró cifras y todo, ¿no? Y creo que eso si nosotros no sinceramos el problema, nunca vamos a tener la solución. Creo que eso es básico, ¿no? Algo también importante que hizo el directorio fue plantear una gestión privada, que se malinterpretó en algún momento con privatización. ¿Y por qué gestión privada? Porque es bien complicado, uno que ha manejado personal, que ha trabajado, hay muchos trabajadores de carrera, vamos a decirlo, estar a cargo de un recorte personal, ¿no? Son decisiones muy complicadas. Creo que cuando tenemos que tomar decisiones hay que tomarlas de manera fría y creo que la gestión privada va a ayudar mucho, ¿no? Últimamente ya se ha mencionado algo relevante para poder hacer esta reestructuración de personal, es que ya se anunció, ya salió la ley en donde la sede de Petroperú ya está Lara, vamos a decir, eso va a ayudar en las negociaciones con muchos trabajadores que obviamente no van a querer ir allá y bueno, va a poder tener un mecanismo más de negociación. Lo otro también es que ya se anunció que felizmente la unidad de Flexicoque ya se terminó de reparar, están en pruebas, esperemos que ya en este mes de agosto comience ya a operar 100%, creo que esa es la unidad que genera más valor a la empresa y que de a poco se pueda revertir los números negativos que tiene la empresa. Algo que sí es muy importante que todos conozcamos, esto no es una solución de corto plazo, ¿no? Algunas personas piensan que ya la unidad de Flexicoque entra, imaginemos, comienza a operar el 1 de septiembre al 100% y ya el 2 de septiembre estamos en verde. No es así, ¿no? Es un proceso que va a tomar, creo yo, un par de años, ¿no? De a poco ir bajando esa deuda. Y algo muy importante también es, vamos a decir, que se blinda la empresa. Espero que en estos 2 años no pase otras contingencias como pasaron y generó todo el problema con elección pues, de un directorio no tan técnico, ¿no? Eric, o sea, los números están ahí, ¿no? Las deudas que tiene Petroperú, las pérdidas que está generando, pero quería que un poco ahondes en qué cambió de mayo con el comunicado este del directorio, en la cual decía de una autonomía privada, a lo dicho por la presidenta de una reestructuración. O sea, en tan poco tiempo se cambió de parecer, o nunca estuvo en los planes del gobierno de repente no privatizarlo, sino que sea un privado el que gestione el manejo de Petroperú. ¿Qué cambió en esos últimos meses? A ver, creo que no cambió nada. O sea, el directorio lo dijo desde un inicio, un manejo privado y una reestructuración de personal. Lo que pasó fue que se malentendió. Creo que toda la prensa salió, muchas
El mismo sindicato salió a decir, quieren privatizar la empresa, y creo que se perdió lo que había puesto el directorio en blanco y negro. El directorio dijo, se ha tomado malas decisiones, se requiere reestructurar, se necesita una administración privada. Algo importante que también tenemos que estar muy atentos es que ha encargado una auditoría forense, como se llama, ¿no? Ver dónde estuvieron las malas decisiones hacia atrás, porque creo yo que esta es una, vamos a decir, es una buena oportunidad para el país de cambiar las cosas. Creo que el gran problema del Estado es que cuando algún funcionario toma malas decisiones, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que sale de la empresa o sale de un ministerio, pasan 2 o 3 meses y lo vas a encontrar en otro ministerio y teniendo un cargo igual o mejor. Cosa que eso en el sector privado no sucede. A nivel internacional, en el sector de hidrocarburos se maneja mucho el tema de la reputación. O sea, tú tienes que cuidar tu reputación para que las empresas quieran seguir contratándote. Si tú tomas malas decisiones, no tienes buenos números, date por seguro que va a ser bien complicado que alguien te vuelva a llamar. En cambio, en el Perú, al menos en el sector, tanto en minería y tanto en hidrocarburos, que son sectores privados, vamos a decirlo, independientemente participe el Estado, tenemos que acostumbrarnos a eso. Por eso yo saludé mucho el tema de la designación del ministro Mucho, porque es alguien del sector minero energético, vamos a decirlo. Claro. Pero tenemos que acostumbrarnos que el sector siempre esté en técnicos, ¿no? Y que se asuman las responsabilidades de sus decisiones, ¿no? Que eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Eric, a ver si podemos aterrizar quizás en algunos ítems de este proceso de reestructuración, sobre todo en la parte financiera, porque a junio del presente año se ha reportado una pérdida neta de 452 millones de dólares de Petroperú, que además representa casi el 19% más de lo que se registró como pérdida junio del año 2023. Entonces, tú has señalado con bastante criterio que no debemos esperar, por supuesto, en el corto plazo una solución mágica que nos alivie todas estas cargas que tiene Petroperú. Pero ahí donde yo quería saber tu punto de vista de cómo debe manejarse, de acuerdo a las propuestas incluso del directorio presidido por Oliver Starr, cada uno de los pasos para tener algún horizonte en esta reestructuración financiera. A ver, esperemos que, como se ha anunciado, que la Flexicoking entre 100%. Eso lo que va a hacer es que vamos a producir más productos que generen valor. Eso va a ir revirtiendo, vamos a decir, los números negativos. Pero algo importante que no estamos diciendo, y gracias por la pregunta, es cómo recuperamos mercados. Claro. ¿No? Eso no se ha dicho, ¿no? Y lamentablemente tenemos que hacer una reingeniería. Por eso también yo entiendo que la administración privada que va a tener Petroperú va a traer personal que va a dirigir con nuevas estrategias de cómo recuperar mercado de a poco. Yo a veces escucho a muchos especialistas decir, no, yo tengo margen de refinación y yo castigo mi margen de refinación y doy barato el producto. Eso no es tan exacto, porque esa refinería tiene inversionistas que nos han prestado dinero. Entonces, imagínate que tú le digas al que te ha prestado dinero, ¿no? Oye, por si acaso voy a ir a pérdida, voy a ganar lo mínimo, porque o sea, no es tan exacto así, ¿no? Entonces tenemos que ver estrategias de cómo mejorar. Y algo importante que no se ha mencionado es que la competencia pues está fuerte, ¿no? Muchos de los importadores traen productos de mejor calidad también, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, algunas mineras están pidiendo diésel de 15 partes por millón, ¿no? Algunos importadores pueden traer 10 partes por millón. Talara va a producir solo 50. Claro. Entonces, hay varias cosas que tenemos que analizar, que se tiene que hacer una estrategia muy específica por cliente, cómo le vas a mejorar a cada cliente. Y algo que ha pasado en estos últimos años, justamente por tener tantos cambios de directorio y de gerente, han perdido clientes importantes del sector minero. Y algo que no se menciona es que el sector minero es un buen cliente, pero es un cliente serio. No es que va y compra cada mes, no, hace procesos de mediano plazo, hace concursos internacionales en donde se abastecen para 3 años. Entonces, si tú has perdido algunos clientes mineros, no lo vas a revertir en el corto plazo, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer estrategias un poco más novedosas, ¿no? Se ha designado a Beatriz Fong y a Pedro Gamio como gerente general y parte del directorio respectivamente. ¿Cuál es tu opinión respecto a
a la designación de estos dos profesionales. También el tema de la venta del edificio principal de Petroperú, ¿no? Se está hablando de que se está ofreciendo muy por debajo del valor de mercado este edificio, y también han salido declaraciones de trabajadores de la empresa indicando pues que moverse a Talara podría poner en riesgo a la empresa. ¿Cuál es tu opinión sobre estos temas? A ver, sobre la designación de Pedro, bueno, todos lo conocemos en parte del sector, creo que es una designación acertada, ¿no? Al menos por vamos a decir, la reputación que tiene, que lo que necesitaba el directorio es tener profesionales probos, que es lo más importante. En el caso de Beatriz entiendo que es interino, es alguien también de Petro, pero justamente como va a implementar, el directorio ha propuesto el manejo privado, entiendo yo que va a entrar un administrador, ¿no? Hay dos formas de hacerlo: o contratas a un administrador que te ponga los gerentes, o contratas una empresa que sean los consultores o asesores de los gerentes actuales. O sea, tienes los dos mecanismos, ¿no? Y obviamente estas recomendaciones, ya sea con manejo directo o con manejo indirecto, se tienen que hacer, por eso lo estás contratando, ¿no? Entonces, lo que sí yo sé es que están en proceso de contratación, están definiendo cuál modelo se les ajusta más. Y bueno, la transición, mientras esté la transición, Beatriz, vamos a decir, es una buena profesional, así que no veo inconveniente. El gran problema que va a tener Petroperú es justamente lo que has mencionado. Los trabajadores que obviamente van a decir muchas cosas para no irse, pero yo quiero dejar algo en claro. Petroperú tiene casi 3.000 trabajadores, vamos, más o menos números, ¿no? Podemos encontrar NAP Chile que te puede procesar 6, 7 veces más, que hasta exporta producto refinado y tiene fácil casi la mitad de trabajadores que tiene. Entonces, lo que tenemos que entender es que en estos últimos años, lamentablemente Petroperú, en algunas áreas, no en todas, se ha usado como agencia de empleo. Y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, hay que decirlo. Petroperú tiene muy buenos profesionales. Por ejemplo, en Talara hay muy buenos profesionales que han sido capacitados. Y eso hay que tenerlo claro, porque acá confundimos dos cosas, ¿no? A veces yo escucho a muchas personas, no, yo tengo 30 o 40 años de refinero. Mucha experiencia. Sí, pero nunca has visto Flexicoque. Nunca has visto todos los mecanismos de esta nueva refinería. Y esta nueva refinería, que es, vamos a decir, una tecnología top, solo lo saben manejar un grupo de profesionales que ha sido capacitado y son muy jóvenes, vamos a decirlo. Entonces, deberíamos blindar primero a ese personal, porque si no blindamos a ese personal, lo que puede pasar es que se aburran y se vayan, y entramos en una segunda crisis, ¿eh? Sí, son sindicatos además muy poderosos, de larga data, y que además tienen como horizonte señalar de que han, digamos, adquirido derechos casi inamovibles, como se da en muchas empresas públicas, como se da PAL, por ejemplo, la herencia que tienen de los puestos, ¿no?, familiares. En fin, que habrá una resistencia, pero quizás además la modalidad del teletrabajo es una buena fórmula que además se dijo, llegó con la pandemia para quedarse. Y en realidad yo creo que es una manera de medir, ¿no es cierto?, por objetivos logrados, la tarea de un trabajador. Nosotros tenemos que aprender del sector privado. Yo he trabajado muchos años en el sector público y algo que yo destaco mucho del sector privado es que se trabaja por objetivos. Claro. ¿No? Entonces, yo he estado trabajando en pandemia con el equipo del Ministerio de Energía y Minas y casi el 95% de personal que tenía a cargo estaba en teletrabajo. Claro. Pero cambiamos el enfoque. El enfoque era, ¿qué me reportas cada semana? ¿No? ¿Cuánto sacas? Porque a veces nosotros confundimos, ¿no? No, es que lo veo sentado 8 horas. Sí, tengo que verlo sentado 8 horas. Pregúntale cuánto produjo, ¿no? Yo creo que el mundo moderno, Eric, el mundo moderno tiene que ir a objetivos. Bajo ningún punto de vista. Eric, te queremos agradecer muchísimo gracias a usted por tu presencia. Han quedado muchos temas en el tintero, pero vamos a ver la evolución de ahora con una nueva gerencia general, por lo menos interina, del nuevo directorio, cómo va operando Petroperú y, por supuesto, contaremos con tu valiosa opinión. Gracias, Miguel. Gracias. Bien, gracias. Eric García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, estuvo con nosotros aquí en Rumbo Minero. Vamos inmediatamente con Gabriela Chicoma, información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América.
Expo Mina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expo Mina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Paltarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Paltarumi SAC. Juntos estamos mejor. Llega arribando al final del programa, Miguel, tu bello tocayo, Luis Miguel Castilla, nos ha brindado una perspectiva, como siempre, valiosa, basada en su experiencia y en también sus estudios y análisis, respecto a los aspectos positivos y negativos que ha tenido el mensaje, ¿no? Pero la importancia que tiene mirar el mediano y largo plazo, porque para el corto plazo probablemente tengamos indicadores económicos, entre comillas, que aparentemente beneficiarían en particular el sector minero, pero que todavía hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Así es, César, y bueno, lo mencionado por Luis Miguel Castilla respecto al tema de saludar, ¿no? Que se la juegue el gobierno por el tema de la minería y también el pobre mensaje también respecto al combate a la minería ilegal. Así es, Eric García Portugal, que ha sido director de hidrocarburos, nos ha dado una perspectiva también muy valiosa acerca de cómo se ha ofrecido una solución de la reestructuración de empresa estatal Petroperú y que ojalá también todos esperamos llegue a buen puerto, ¿no? Y que será obviamente a un largo plazo, a un largo plazo. No es algo a corto plazo. Efectivamente, como dice Eric, no esperemos resultados pasado mañana. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala hemos estado en la conducción de Rumbo Minero. Usted no se mueva porque viene Perú Construye para hablar de construcción e infraestructura. Sé parte del evento minero del año, Expo Mina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expo Mina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, en Expo Mina 2024 representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá a destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expo Mina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expo Mina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperú.com. Invierta bien, invierta con los líderes.